Sigue viajando hasta 2040 en Sonar. Y en nuestro 2040 de hoy, miércoles 9 de diciembre, vamos a hablar del eclipse que se nos avecina en la región de la Araucanía. Va a ser el día lunes. Vamos a hablar del eclipse, pero también de las externalidades que puede tener. Para eso vamos a conversar con Miguel Martínez. Él es doctor en Ingeniería Eléctrica. Actualmente está trabajando como investigador postdoctoral del Centro para la Instrumentación Astronómica del Departamento de Astronomía de la Universidad de Conce. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros en este 2040. Muchísimas gracias, Humberto, por la oportunidad de estar aquí con vosotros. De verdad, un placer. Estamos expectantes y también cruzando los dedos para que no esté nublado ni lluvia. Los pronósticos son súper variables. Algunos dicen que se va a despejar cerca de las 12 del día, otros dicen que no, que va a estar lloviendo. Chuta, complejo porque a diferencia del norte, en el sur tenemos lluvias que son mucho más habituales para ver cómo corresponde este eclipse, ¿no? Sí, la verdad es que estaremos hasta el último momento para saber realmente si vamos a poder verlo así en todo su esplendor, pero sea como sea, se va a ver algo. Es decir, vamos a notar, vamos a sentir esa bajada en la radiación solar y también vamos a sentir esa bajada en las temperaturas. Así que vamos a verlo, vamos a sentirlo. Puede que no sea perfecto, eso depende del tiempo, nosotros no lo controlamos, pero sí que sí vamos a sentir bien los efectos que tiene. ¿Qué hace que el eclipse, Miguel, o un eclipse solar total sea tan llamativo para algunos, que algunas personas, incluso yo recuerdo el que ocurrió en el Elqui, lloraban en medio del eclipse en estos casi 2 minutos? ¿Qué es lo que nos hace sentir, crees tú? ¿Pequeño en torno a la naturaleza? Diminutos. Si te digo mi experiencia personal, de verdad que te hace sentir como una pequeña hormiguita en el universo. La verdad es algo como que te bloquea mentalmente. Tuve la oportunidad de poder verlo en el Cerro Tololo, en el observatorio, y hacer mediciones allá con algunos investigadores, y de verdad me lo habían contado, lo había leído en múltiples artículos científicos, en libros, había visto presentaciones. Es una experiencia, te bloquea mentalmente, porque tú estás acostumbrado día a día a ver salir el sol y, bueno, a ocultarse, puede ser que con nubes, pero tú lo sientes como que es lo normal, es lo que ha ocurrido desde el día en el que naciste hasta el día de hoy. Y de repente eso cambia. Tu cabeza, aunque lo está viendo, no es capaz de procesarlo bien. Hay un proceso en el que realmente te bloquea mentalmente, y te puedo decir que estaba junto a investigadores que habían visto como 15 o más eclipses. Lloraron, bueno, todos lloramos, fue algo increíble. Y de verdad que es un bloqueo, es algo como que de verdad el cerebro no puede procesarlo bien. No sé si me expliqué bien, pero sí, la verdad es como es una emoción. Además, los animales lo sienten de otra manera también, pues los pajaritos vuelven a sus nidos, en fin, es como un cambio a lo que estamos habituados, como tú dices, y a mí lo que más me llama la atención es como que se detiene el mundo por un momento, y ahí todo lo que uno tiene en la cabeza, que cumplir las metas, la pega, los horarios, los compromisos, todo se va a las pailas porque ahí uno queda como desnudo frente a la naturaleza, ¿no? Oye, Miguel, pero hablemos de... Exactamente. Claro, hablemos del próximo eclipse, del que va a ser este día lunes, y un tema que yo sé que tú manejas que me parece interesante es cuáles pueden ser las externalidades del eclipse. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de externalidades? Bueno, hay un montón de cosas en realidad que tienen que ver con el eclipse. El eclipse, por una parte, es la parte esta visual en la que, bueno, nosotros vemos como el sol se está oscureciendo y al final únicamente queda esa parte externa, la corona que se conoce, que nos da un montón de información sobre lo que está haciendo el sol y cosas así, que bueno, si podemos verlo luego sería interesante, pero la verdad, lo que hace el sol para nosotros, lo que nos mantiene, digamos, en las condiciones en las que estamos acostumbrados, es esa temperatura que mantiene en la atmósfera, esos procesos que ocurren en la alta atmósfera y que nosotros intentamos también entender, que son lo que se conoce como la ionosfera. Digamos como que hay diferentes capas en la atmósfera y todas ellas se van a ver afectadas por la bajada de radiación solar, pero hay una en particular que se conoce como ionosfera, que está bastante más arriba, que es como el límite, lo que nos separa realmente del espacio, que realmente es generada propiamente por los rayos X y ultravioleta del sol. Entonces, en el momento en el que el eclipse poco a poco va reduciendo esa radiación solar, van ocurriendo una serie de efectos que va reduciendo ese plasma ionosférico, ese cuarto estado de la materia, esa energía que hay allá arriba. Y lo que ocurre en realidad es que hay procesos de dinámica de plasma que se modifican ahí arriba, que todavía no se entienden muy bien, hay mucho todavía por aprender. Y lo interesante es como que nosotros lo podemos ver a través de ondas electromagnéticas, es decir, lanzando señales con un radar, somos capaces de
de ir viendo cómo se va reduciendo ese plasma y cómo se va creando una serie de procesos que dependen mucho de ese conocido como tiempo espacial. Miguel, pero en términos prácticos, por ejemplo, ¿qué lo podemos notar? ¿Lo podemos notar en qué? ¿En nuestros celulares? ¿En las conexiones? ¿Qué sé yo? ¿En el 4G? ¿En las redes que tenemos? En las redes que son terrestres, como puede ser el 4G, como tú bien dices, y no lo vamos a notar tanto, pero sí que lo podemos notar en los GPS. De hecho, todas las señales que tienen que atravesar esas capas ionosféricas van a verse alteradas, porque las señales que atraviesan la ionosfera desde el satélite hasta nuestro celular para poder posicionarnos van a verse alteradas por ese plasma ionosférico, ese comportamiento de la ionosfera. Y entonces lo que van a hacer en el fondo es alterar la posición final que van a recibir los GPS. No estamos diciendo que todo el universo o todos los coches que tienen GPS van a fallar, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo es que va a haber errores. ¿Y tiene alguna complicación, no sé, para la industria aeronáutica, por ejemplo, o también la automovilística? Lo que ocurre es que nosotros en nuestros celulares tenemos unos GPS que son GPS, digamos, modelo, vamos a llamar el estándar, ¿de acuerdo? Que no tienen una corrección, que no tienen la corrección del efecto ionosférico. Pero hay unos GPS mucho más avanzados que trabajan con 2 frecuencias que lo que hacen es corrigen el error de esa que les genera la ionosfera. Entonces los aviones, los sistemas que son, digamos, que necesitan mucha más seguridad, sí que tienen ya correcciones para evitar que un pequeño error en la posición vaya a alterarles. Así que no tengamos miedo, no hay ningún problema en subirse a un avión el día del eclipse. Lo que sí es que nosotros podremos ver, por ejemplo, en nuestra posición de los GPS, pequeñas variaciones que pueden significar básicamente que nuestra posición se vaya a correr unos metros hacia un lado o hacia otro. Y eso, digamos, como que es una relación directa con el eclipse, y podemos entonces también entender que es ser vamos a decirlo de esta manera, es un experimento que nosotros podemos hacer realmente. Podemos experimentar cómo las ondas electromagnéticas se ven alteradas y lo vemos directamente en algo tan mundano o tan habitual para nosotros como es el celular. Miguel, vamos a quedarnos con una canción, vamos a seguir conversando a propósito de esta fecha que se nos acerca, que es el día lunes, el próximo eclipse total de sol que vamos a vivir en la región de la Araucanía. Se va a ver en gran parte del territorio nacional, pero un eclipse parcial. El total se va a ver allá en la Araucanía. Ya les vamos a estar contando más. Nos vamos a quedar con Wilco ahora y esto que se llama Random Name Generator. Estamos en nuestro 2040 de hoy miércoles acá en Sonar. ¿Qué hay de nuevo, Humberto? Sigue 2040 en Sonar. Seguimos en nuestro 2040 de hoy miércoles conversando con Miguel Martínez Ledesma, que es doctor en Ingeniería Eléctrica. Estábamos hablando a propósito de las externalidades que puede tener un eclipse, que tú nos decías, Miguel, que puede ser un interesante experimento. Probablemente no genere accidentes en los automóviles o en los aviones que usan GPS, en las embarcaciones, pero sí puede ser interesante para revisar cómo funcionan las ondas electromagnéticas. Ahora, la pregunta es, ¿estos GPS se van a ver alterados solamente donde se vea el eclipse total? Porque está la umbra, la penumbra. O sea, aquí también no en todo el mundo se van a ocasionar modificaciones en los GPS. Pensemos que cada año hay 2 eclipses, entonces si no sería bastante más frecuente de lo que vemos. De hecho, en realidad lo que ocurre es que las modificaciones en la ionosfera ocurrirán en todas las partes donde ha habido una reducción solar, así que en todas partes que ha habido un poco de umbra, por así decirlo, también se van a ver efectos. Los efectos más grandes sí que es verdad que se van a ver donde es en la totalidad, pero en realidad hay que tener en cuenta una cosa interesante, y es que la ionosfera está a partir, entre comillas, de los 100 kilómetros de altura. Y digamos como que la geometría del eclipse no es la misma. Eso significa que la totalidad no pasa exactamente por Pucón, vamos a decirlo así, sino que pasa por Chillán. Entonces va a ser un poquito más al norte donde sería la totalidad de la ionosfera. Y luego hay otra cosa también interesante, y es que hay muchas modificaciones en la ionosfera que ocurren en todas partes del mundo, principalmente en la zona ecuatorial y en las zonas aurorales, que son las zonas donde, digamos, se ven esas luces tan bonitas cuando hay tormentas solares y demás.
que en el fondo no son más que un proceso en el que nosotros podemos ver cómo realmente las eyecciones del Sol, en rayos X, en eyecciones de plasma que nos envía, finalmente acaban en nuestra atmósfera siendo una especie de luces que iluminan el cielo. En esas zonas, tanto en la ecuatorial como en las zonas aurorales, hay mucha variabilidad. Y los GPS que se encuentran allá en particular y también los sistemas de comunicaciones se ven alterados. Y de hecho esa es una parte interesante a nivel científico actualmente, el poder entender los efectos y también predecirlos. Y al margen, Miguel, de lo que hablábamos al principio de la entrevista en el bloque anterior, que tenía que ver con cómo uno se siente pequeño frente a la naturaleza cuando ve fenómenos como este, en términos técnicos, ¿de qué nos sirve un eclipse total de sol? ¿Qué podemos aprender tanto del sol como de otras variables? Hay muchísimo. Bueno, a mí me encanta en el sentido de que tiene muchísimas posibilidades. Desde un punto de vista astronómico es genial porque te dan la opción de hacer los experimentos que, por ejemplo, que probaron la teoría de Einstein. Eso sería un tema puramente astronómico y que realmente se demostró el tema de la curvatura que se genera en la luz y que demostró la teoría de Einstein. Por otro lado, tenemos todo lo que es la parte de entender la corona solar. Vale, el Sol, por así decirlo, bueno, sabemos que es la estrella más cercana que tenemos. Nuestro sistema solar es la única, por así decirlo también. Pero no es una estrella que, digamos, sea aburrida, sino que tiene algo de vida en su interior y genera eyecciones, genera flares solares, que son como grandes cantidades de energía que se liberan en rayos X y en ondas ultravioleta. La parte exterior del Sol, que es la corona, es algo que no se va a ver tapado por el eclipse y será algo que en esos momentos de totalidad la gente se podrá quitar las gafas con mucho cuidado y siempre asegurándose de que estamos en totalidad y podrá ver con sus propios ojos las líneas de campo magnético del plasma que en el fondo es la corona solar. Es una forma también como para... Bueno, y fueron las primeras veces en las que se pudo observar también en la historia esa corona solar y entender algunos de los procesos de las estrellas, que en el fondo el Sol es una de ellas y también nos explica cómo se comportan otras estrellas en el universo. Así que desde un punto de vista general podemos decir que podemos entender la atmósfera, sus variaciones, podemos entender la temperatura, podemos entender el Sol, podemos entender también el comportamiento de la luz, dado los experimentos para probar la teoría de Einstein. Hay un montón, hay un abanico tremendo de cosas. Y de hecho hay algunos experimentos, que es el experimento de Halley, en el que se comprobaba que realmente las pequeñas variaciones gravitacionales debidas a los cambios de temperatura en la atmósfera se podían medir durante un eclipse. Hay un montón de experimentos, como puedes ver. Interesante eso, porque uno piensa en la temperatura, bueno, cuando le dicen el astro rey, bien ganado tiene el nombre, porque en el fondo esto nos demuestra también cómo sin sol nos extinguimos en cosa de días, digamos. O sea, es sin duda el motor del planeta también, lo que nos permite tener vida en el planeta Tierra. Exacto, se han dado una serie de conjunciones exactas para que nosotros tengamos vida, pero no solo el Sol, sino también la Luna. La Luna nos permite que el núcleo interno de la Tierra pueda seguir en forma de magma y no sé cómo... Digamos como que si no existiera la Luna no habría esas mareas de magma que hay internamente y se congelaría, por así decirlo, se reduciría la temperatura del magma interior y perderíamos la capacidad de crear un campo magnético. Y es el campo magnético el que de hecho nos defiende de las tormentas solares, que de hecho lo que ocurrió con Marte es que en su historia hace millones de años tenía una atmósfera similar a la de la Tierra. Y una de las preguntas grandes es preguntarnos si existió o no existió vida en Marte anteriormente, aunque ahora no la puede tener. En el momento en el que perdió esa capacidad de crear su campo magnético, perdió el escudo que le protegía, y entonces las tormentas solares eliminaron la atmósfera que tenía y por lo tanto no puede a día de hoy mantenerse una vida. Bueno, el lunes es la gran fecha. Hemos tenido la suerte de que en poco tiempo hemos tenido 2 eclipses. El primero fue el del Elqui, ahora en lugar de Chile, pero en la Araucanía, para hacerlo más claro, entre la 1 de la tarde con 2 minutos y la 1 de la tarde con 3 minutos, con un 100%, un eclipse total de sol, que es un fenómeno de naturaleza increíble. Bueno, muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros en este 2040, aclararnos algunos puntos también respecto a estas externalidades, qué significan, y simplemente nos queda disfrutar de este fenómeno el día lunes. Muchísimas gracias, Humberto, ha sido un placer. Igual, cuídate mucho. Chao. Igual, chao, chao.
Miguel Martínez, que hoy está trabajando en el Centro para la Instrumentación Astronómica del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, conversando de este eclipse el día lunes. Vamos a seguir con este tema, por supuesto, a medida que se acerque la fecha. Estamos recién a miércoles, nos quedan algunos días antes de este gran evento. Vamos a cerrar el programa saludando a quienes lo hacen posible. Estamos junto a Mastercard, con Mastercard Débito, física o digital, compren online, paguen sin contacto y pueden usarla además en sus aplicaciones favoritas. Compren seguros, pueden buscar más información en www.mastercard.cl. Y también estamos junto a Enel